Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángela María Martínez, soy del grupo Vimos y voy a responder la pregunta inicial. Entonces, antes de empezar a los tres, grandes aspectos que se pidieron, quisiera resaltar algo que me pareció curioso en todo el desarrollo, de esta materia. Y es que, como tal, en mi carrera no se ven los primeros semestres que yo sea consciente materias como constitución o leyes o relacionados a ellas, como se nota en otras universidades que todas las carreras tienen que ver ese tipo de contenido. Como tal, yo considero que la idea de la Sabana de haber hecho competencias básicas digitales fue interrelacionar un proyecto, que es un proyecto, al final del semestre bastante grande, amplio, estructurado, con la interrelación de las competencias ciudadanas. Eso me pareció, interesante, de la manera en la que se trabajan tres conceptos: ciudadanía, competencia ciudadana, ciudadano competente, durante todo el semestre, por lo que uno se queda con tres ideas claves que, como tal, para servir a la sociedad y para saber, hacer buen uso de estas tres, hay que saberlas, hay que estudiarlas y hay que investigarlas, y al menos que saber la idea principal de cada una de ellas. Entonces, no digo que no sea necesario no saber de los proyectos de ley que vayan a sacar, no saber de la Constitución ni eso, porque eso también se estudió a modo general, pero como tal, el enfoque que se le da a la universidad de las competencias ciudadanas y la interrelación de un proyecto que se encuentra en el contexto de una población objetivo es la manera de dejar como la teoría a un lado y ponerlo más a la práctica, creería yo. Ahora sí, el primer aspecto que se pedía era el proyecto. No sé si es de la manera personal o de la manera o el desarrollo cognitivo, considero que ambas son importantes, entonces voy a decir ambas. La primera pues va a ser como personal y es el trabajo en equipo. Eso fue lo primero que se me ha quedado y creo que eso sí lo voy a tener que admitir. Yo nunca había trabajado en equipo, también como lo hice en competencias básicas digitales, y es por la manera en la que el proyecto es algo extenso y claramente los tres tienen que aportar de igual manera y equitativamente, por lo que uno tiene que tener confianza en que lo que la otra persona está haciendo está bien, que también le está dando el 100% a las cosas. Y claro, de verdad el ejemplo más claro podrían ser los parciales, porque los parciales, pues algo que tienen de fundamental es que uno se los aprende y uno sabe lo que está hablando, pero uno tiene que confiar que la otra persona que está exponiendo con uno también sabe hacer como el uso del manejo del tiempo, va a decir lo importante, ha leído sobre lo que uno va a decir. Entonces es como esa unidad en el trabajo en equipo que tiene que existir. La paciencia, porque el proyecto, como dije anteriormente, es algo extenso, entonces se tiene que hacer como de la mejor manera. Y para que esto salga bien, pues claramente uno tendrá que demorarse horas en llamadas, cuadrando todo con las otras personas. Y al principio tal vez también es exhausto porque uno tiene que depender también como de las muestras de las poblaciones a que respondan al proyecto, pero pues eso claramente se logra. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta como esta virtud a reforzar. Y por el tema de la perseverancia, que es como para que todo salga bien hasta el último momento, y fue lo que pues más me impactó cada vez que decía el profesor, de dejar de no nunca, apenas estoy titubeando, de nunca como bajar la guardia, así estuviésemos cerca del final y nos haya ido bien pues en todo, porque como tal el proyecto, el parcial final es lo que demuestra que el proyecto sirvió, y detrás de esto, si el proyecto es genial, pues tuvo que haber una preparación exhaustiva durante todo el semestre. ¿Qué más? Ahora ya el desarrollo cognitivo. Voy a empezar con la oratoria para enlazarlo con el parcial, porque la verdad es que los parciales me han parecido muy eficientes, o sea, me parecieron muy buenos porque como tal uno tenía que aprender a manejar las herramientas digitales, hacer buen uso de las herramientas digitales, como qué objetivo tiene hacer un mapa mental, entonces cómo tiene que ser un buen mapa mental, cómo tiene que ser una buena infografía, y así podría seguir dando ejemplos. Pero entonces, aparte de tener un uso de herramienta, tenía que tener una oratoria para poder expresar lo que yo quería decir en un límite de tiempo, porque tampoco había como un tiempo algo largo para poder decir todo lo que yo no quería decir. Entonces, manejo de tiempo, oratoria,
habilidad para poder expresar con gestos, palabras, fue cosas que la verdad aprendí en CBD. A ver, ¿qué más del desarrollo cognitivo? Hablando más como del proyecto como tal, creo que el desarrollo del problema y objetivos nunca me ha quedado tan claro. Y fue la simple idea de bajar todo todo lo teórico a un plano más como más real, más, no sé cómo se diga, de una manera más fácil de entender. Cuando nos explican que, por ejemplo, el objetivo general es el antónimo de nuestro problema y que los objetivos específicos son esos cositos que vamos logrando para llegar al general, y las metas nos comprueban que cumplimos esos objetivos específicos, y las actividades son como las herramientas que vamos a utilizar para llegar a estos objetivos. Entonces me pareció, pues es una manera como de simplificar información que nos va a servir para toda la vida. Me sirvió que el proyecto es actual, o sea, es una problemática que uno quiera considerar actual, tiene que ser algo concreto, tiene que aterrizarse, o sea, tiene que ser real, ¿me hago entender? Porque si no es real, pues al final uno no va a obtener como tal un proyecto que se pueda aplicar a una población determinada. Entonces me pareció bastante importante porque uno le recalcan eso. Y por último, que uno está acostumbrado a que le manden a uno muchas investigaciones de estadísticas, y eso es bueno, es bastante interesante, pero más allá de las investigaciones parecidas a las de uno también tenía que buscar el contexto donde puede abarcar lo político, lo sociodemográfico, lo económico, por lo que digamos que era un proyecto bastante completo. Y al interrelacionarlo con las competencias ciudadanas, fue, digamos, como el plus para poder hacer no solo un proyecto como académico, sino de implementación social. La siguiente era CBD. Desde el desarrollo cognitivo, la verdad creo que lo que más me quedó fueron las licencias, porque pues son muy importantes. Nunca le había puesto cuidado a eso, la verdad nunca las había escuchado nombrar. Y lo que dice el profesor y lo que se me quedó es que tiene razón en cuanto a si las personas tuviesen más conciencia de dejar las cosas en Creative Commons, pues digamos que se podría sacar mucho provecho en vez de pues todo ponerlo en copyright. Digamos que desde un primer momento las imágenes serían un poco más bonitas para las presentaciones, y bueno, no, utilizar trabajos de otras personas sería un poquito más fácil. Y si todos pues tuviésemos esa conciencia de empezar a poner licencias en nuestros trabajos de tipo Creative Commons, digámoslo como tal, pues sería un poco más sencillo al momento de utilizar trabajos. Que las bases de datos, la verdad, todo lo que tiene que ver con operadores booleanos, bases de datos, sirve mucho al principio de la carrera, porque pues uno va a tener que buscar en un futuro investigaciones o cosas relacionadas con con las materias que uno vaya viendo. Entonces aprender de esas cosas que parecen tan básicas pueden servir para cualquier momento que uno necesite buscar algo que le interesó. Y ya, y uno aprender a buscar en bases de datos tipo ScienceDirect, Clinical Key, Scopus, y como tal en revistas indexadas. O sea, tener una idea por si uno también quiere aportar en eso, en las investigaciones, porque algo también que me parece curioso de la medicina es que pues claramente sí, uno ayuda a un paciente porque es importante, pero más allá de uno tener que ayudar a una sola paciente, si uno iniciaría investigaciones, o si uno se tomara o bueno, si la gente le metiera más a la investigación, uno podría sacar cosas, o bueno, sacar un proyecto, o sacar en concordancia con otras carreras, cosas un poco más grandes que impacten una población de mayor calibre. Entonces, no solamente a una persona a diario, sino impactar con un proyecto que pueda salvar a muchas personas. Entonces, por eso considero que las bases de datos son importantes. Los parciales yo creo que ya los mencioné, pero es que de verdad los parciales considero que nunca me han ayudado tanto con mi oratoria y con el manejo de tiempo. O sea, el manejo de tiempo es fundamental en eso. Y a tener ideas claras. Y el trabajo en equipo y la unidad. El uso de herramientas digitales, como pues ya lo dije, porque es como la manera de desenvolverse en una cultura ciudadana. Y bueno, ya creo que me estoy metiendo, bueno, ya me estoy como alargando un poco. Y las conclusiones de mi proyecto, no sé si son muy directas o indirectas, entonces las voy a hacer de esta manera, y si no eran así, lo siento, qué pena. Pero
Bien, el proyecto pues que se hizo claramente llegó a la población objetivo, o sea, se hizo eh, las actividades a la población objetivo y digamos que se cumplió desde el primer momento de que el problema que uno sospechaba y había leído en marcos teóricos sí se podía evidenciar en donde uno iba a trabajar. Entonces, en mi caso, que fue la automedicación, sí funcionó. Algo que también me quedó es que sí se puede lograr concienciar a las personas y esto va a ser por medio de una herramienta digital que sea eficaz en esta población y más que todo en esta pandemia, o sea, donde todos nos estamos moviendo por un entorno virtual, es, digamos, de gran relevancia debido a que si uno descubre qué herramientas digitales pueden llegar a impactar a las personas que uno quiere que vean esto, uno digamos de por sí tiene el proyecto bastante avanzado. En mi caso fue Instagram porque pues mi población es una población adolescente que están estudiando una carrera, están empezando la carrera de medicina y como tal entre sus momentos de ocio lo que hacen es consultar esta red social. Entonces era más fácil publicar el contenido ahí de tal manera que ellos lo viesen. ¿Qué más les puedo contar? El marco teórico, pues consultado, tuvo una gran semejanza con las respuestas en las actividades. Entonces, como tal, es importante lo del marco teórico porque era la sustentación detrás y la práctica que fue en actividades, pues con estos dos se pudo obtener un contenido que acatara a este contexto en específico. Algo que quiero resaltar es que los problemas son derivados de distintos ámbitos interrelacionados. O sea, no solamente para el marco teórico tuvimos que buscar investigaciones que nos demostraran que sí existía este problema en nuestra población cuando lo hacían en otras universidades, sino que más allá del por qué lo hacían, porque es, pues a nosotros, digamos, al grupo Vimos nos importó mucho las causas por las cuales uno hace algo, porque pues es como, no sé, tercera ley de Newton, causa y consecuencia. Entonces va más allá de una simple investigación, sino que se relaciona con un contexto sociodemográfico, se desarrolla en un contexto económico que tiene distintas derivadas. Las metas fueron cumplidas en su totalidad, así como los objetivos propuestos. La ayuda de las herramientas digitales permitió que el proyecto fuera un poquito más didáctico. Como tal, hacer un resumen del marco teórico en una herramienta digital ayudaba a que uno enfocara más atención a esto. Y bueno, de hecho en todo, la realidad aumentada, el mapa mental, el resumen, los emails, las presentaciones, ayudaban que de alguna manera uno supiese de lo que iba a hablar sin necesidad de tener solamente texto. La relación con nuestras carreras se encontró muy presente al momento de que yo creo que siempre lo mencionamos y es algo que creo que nos caracterizó, y es que más allá de ser médicos y hacer un proyecto de automedicación en estudiantes de segundo semestre de la Universidad de La Sabana que estudian medicina, somos personas y tendemos a automedicarnos. ¿Por qué? Pues por nuestro contexto. Entonces, en este momento donde no estamos bien informados y no tenemos la capacidad como total, no estamos contribuyendo a beneficio en esta sociedad ni estamos dando ejemplo individual a nuestros pacientes o bueno, futuros pacientes. Por lo que considero que este proyecto fue pues bastante interrelacionado con las competencias ciudadanas, más que todo por eso, porque no necesariamente pues tenía que ser en un contexto médico. Pues claramente es preocupante que gente del área de salud se automedique dando pues de manera irresponsable, pero más allá de eso somos personas, o sea, en una población como cualquiera, con una familia cualquiera, en un contexto local cualquiera, y sería de importancia que aprendiésemos que ese es como el primer paso a dar, ya que estamos en una carrera como esta. Eso es lo que creo que puedo decir de él como respuesta. Ya, muchas gracias por quedarse hasta el final.